Estamos con Verónica Carrizo en la primera edición de La Izquierda Diario Santa Fe. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, Has? Hoy nos vamos a estar deteniendo en un caso emblemático de la provincia de Santa Fe, que es el caso de Ana María Acevedo, a poco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Hace 13 años que falleció Ana María, que era una joven de la ciudad de Vera, de nada más que 20 años, y se le negó el acceso a un aborto no punible para realizarse un tratamiento y por ende el cáncer que tenía. Lamentablemente, Ana María murió producto de los sinfines de límites que puso el Estado y las instituciones para que ella pueda vivir. La producción preparó un informe con testimonios de Sonia Tesa, que es periodista de Página 12, referente a la lucha de género, y en su momento fue una de las que trabajó muy profundamente el caso de Ana María. También el testimonio de Mabelucha Bustos, que es una militante histórica de la campaña por el derecho al aborto. Y también, por último, no menor por eso, la voz de la madre de Ana María, que es Norma Cuevas, quien expuso en el debate previo al tratamiento de la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Vamos al informe. Es como que yo aprendí con el caso de Ana María Acevedo lo que podía hacer el Estado sobre el cuerpo de una mujer. Porque en realidad recuerdo cuando la primera noticia, yo volvía de un viaje, sale la noticia de que había fallecido una beba en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Entonces, en la radio en la que yo trabajaba en aquel momento, el conductor entrevistó al director del hospital, que dio sus explicaciones. Y me acuerdo que yo estaba ya en contacto con la multisectorial de mujeres de Santa Fe y le decía al conductor, pero ese hombre miente. Porque bueno, ya sabía que esa versión que él daba de que de todos modos iban a morir las dos. Y después yo tuve, como empecé a seguir el tema para Rosario 12, que era donde yo trabajaba en ese momento, y las 12, y tuve la oportunidad de entrevistarlo, y con un desdén por la vida de Ana María, que era una chica de 19, 20 años, en el proceso cumplió los 20, que tenía 3 hijos, que trabajaba como empleada doméstica, que vivía en Vera, que es un departamento del norte de la provincia, donde ella se hizo tratar por un problema en la muela. La odontóloga creyó que era una caries. Bueno, también ahí quedan al descubierto las precariedades del sistema de salud, porque una cosa que yo no me olvido es de que los padres de Ana María tuvieron que recurrir al senador del departamento para poder trasladar a Ana María a Santa Fe. La ven en el Cuyen, la derivan al Iturraspe cuando advierten que es un cáncer de maxilar lo que tiene, y esto ocurre en diciembre del año 2006, porque ella muere el 17 de mayo del 2007. Yo lo que pido es que le haga justicia por mi hija y que se haga el aborto para que ni una otra mujer le pase lo que le pasó a mi hija. Ni una. Y que no sufra como sufrió mi hija y yo. O sea, los hijos que están sufriendo de eso. Que los curas, que no se metan en la vida de la persona, porque a mí me trataron de asesina, que yo quise matar a una criatura. No era una criatura, yo quise evitar un embarazo. El médico que estuvo procesado, al final ese juicio nunca se terminó de hacer, pero hay un médico procesado, creo que el apellido es Blachman, la manda de nuevo a la casa. A una chica con estas características le dice, bueno, tenés que hacer... ella tiene sospechas de estar embarazada y el tipo, en lugar de darle a conocer sus derechos, decirle, bueno, vos tenés cáncer, te podés tratar del cáncer, tenía un embarazo muy incipiente, la manda a la casa. Y entonces a Ana María le empieza a crecer no solo el cáncer, sino el dolor. Y cuando vuelve en febrero al hospital, sin haber sido, sin cumplirse sus derechos de acceso a la salud y todo, ya vuelve en otra situación. Vuelve con una situación muy comprometida, no le hacen rayos, no le hacen quimioterapia. Y los padres le piden al director del hospital si no le pueden hacer el aborto, que era un aborto terapéutico. O sea, según el Código Penal, yo digo, las leyes son en este caso un instrumento. Y el médico les dice, si ustedes consiguen una orden del juez, yo lo hago. Y entonces esta familia, Norma y Haroldo, empiezan un peregrinar a la Defensoría del Pueblo, a la justicia, y tampoco consiguen hacer. O sea, hay una suma de desidias y de abandonos y de prejuicios estatales. Después se reúne el Comité de Bioética, creo que fue el 24 de febrero del 2007, se reúne el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe y decide que por razones morales y religiosas en ese hospital, con un embarazo tan avanzado, no se podía hacer el aborto, sin tener en cuenta que esa chica había llegado en diciembre al hospital a pedir que la atiendan. Entonces, y después, mucho después, cuando esto ya fue una causa judicial, yo leo todo el expediente y hay una persona, creo que era una psicóloga, que empieza
a contar día por día en la historia clínica cómo avanza la tortura, porque yo sí creo que fue tortura. Lo que sí yo valoro, primero Norma, su lucha, la conciencia que ella tiene desde Vera, donde vive, de que esto le pasó a su hija porque era pobre. Me parece que eso es algo muy admirable. Y además Norma, que nunca dejó de batallar junto con el acompañamiento del movimiento de mujeres. A mí me parece que eso logró que este caso marcara un antes y un después. Yo creo que el debate por el aborto en la Argentina cambió a partir de Ana María. Fue, vamos a decir, uno de los primeros, cuando todavía no estaba en la mente de la gente o en del pueblo la idea de los abortos. Era que funcionaba entre las mujeres en forma secreta. Entonces, la mente de la gente era más importante el niño por nacer que la madre, que es la que tenía el cáncer y estaba sufriendo. Y ella se murió. Eso fue el comienzo de las luchas en forma más popular en favor del aborto legal, seguro y gratuito. Pero yo, en el fondo, opino que mientras no se cambie el sistema patriarcal y misógino, siempre vamos a tener problemas cuando se trate de decidir sobre nuestros cuerpos. Como queda claro en el video, el caso de Ana María evidencia cómo afecta la clandestinidad del aborto en las mujeres. Y como dice Sonia, sobre todo en las mujeres pobres. Se trata de un caso de una persona que por causas terapéuticas debería poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y sin embargo por tener enfrente un andamiaje de jueces, de iglesia y de funcionarios del gobierno termina muriendo. Sí, justamente este caso deja en claro que el problema del aborto es un problema y un asunto de la salud pública y es por eso que lamentablemente tenemos que ver estos casos a diario. Por aquel entonces gobernaba Jorge Obey, para quien fue funcionario también Omar Perotti, el actual gobernador, pero en los años siguientes el progresismo en la provincia tampoco hizo demasiado para mejorar las condiciones de las mujeres, ya que si bien en Rosario existe la interrupción legal del embarazo, en el resto de la provincia la situación es muy distinta y en los hospitales los médicos son objetores de conciencia. Ahí se ve muy claro el lobby de la iglesia, cómo afecta a las políticas públicas. Sí, justamente no hay que olvidar lo que sucedió acá, ¿no? Omar Perotti, en un momento donde tenía que votar a favor del aborto legal, seguro y gratuito, se abstuvo, y ni hablar de que encabeza un gabinete colmado de funcionarios que están en contra de la educación sexual integral y del aborto legal, lo cual es central para prevenir los abusos y el aborto clandestino. Por estos días se presentará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo del presidente Alberto Fernández, que no sabemos cómo estará configurado. Lo que sí sabemos es que la Iglesia está metiendo mucha presión para limitarlo lo más posible, sobre todo en dos ejes, uno que tiene que ver con la cantidad de semanas de la gestación al momento de la práctica y con los objetores de conciencia. Sí, claramente la pelea central que tenemos que dar es para evitar el retroceso del proyecto de ley que se discutió en el 2018. De hecho, fuimos millones en las calles defendiendo el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y hoy no queremos que nos den la espalda. Sí, lamentablemente en todos los frentes políticos de los grandes partidos del macrismo, del peronismo, del progresismo inclusive, hay opositores al derecho al aborto y pañuelos celestes, y solamente en el frente de izquierda Unidad es donde el proyecto del aborto está dentro de su plataforma y lo votaron de forma unánime en el Congreso. Tenemos que alzar mucho la voz de las mujeres para decir que no pueden seguir jugando con nuestras vidas. Sin dudas, el caso de Ana María Acevedo tiene muchísima relevancia porque el aborto sigue siendo clandestino y tiene consecuencias brutales sobre la vida de las mujeres. De hecho, nos seguimos indignando con casos como el que conocimos en Santiago del Estero, donde una joven de nada más que 12 años fue víctima de abuso y se le negó el acceso a un aborto no punible. Y no solamente esto, sino que también se mintió acerca del tiempo de gestación para evitar que pueda realizar esta práctica. Es realmente terrible, Vero. Por eso este 28 de mayo, que es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, volvemos a reiterar que el derecho al aborto es un derecho democrático que se le niega a una gran parte de la población, pero sobre todo es un tema de salud pública y así debe ser tratado.